Libro de los Salmos, capítulo 20, versos 6 al 8, dice de la siguiente manera: Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Qué maravilloso es la palabra del Señor. Y ciertamente que hay poder en la palabra hablada de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. No podemos olvidar que todo lo que ha sido creado fue hecho por medio de la palabra que sale de la boca de Dios. Y todo lo que contemplamos, todo lo que podemos experimentar a nuestro alrededor, fue creado producto de ese momento donde el Señor dijo: sea hecho, y fue hecho en el nombre del Señor. Y no solamente fue hecho en el nombre del Señor, sino que la Biblia registra bien claro y dice que cuando el Señor creó todas las cosas, se sentó a contemplar y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Pero sin embargo, Dios en su misericordia permitió que la palabra se hiciera carne y habitara en medio de nosotros a través de la persona de Jesucristo. La Biblia presenta, y el salmista hablando dice, de la potencia salvadora de la diestra del Señor, de su mano derecha, porque hay poder en el Señor. Su mano es poderosa, es la que nos levanta, es la que nos restaura, es la que nos renueva, es la que nos lleva de victoria en victoria, de bendición en bendición. La mano de Dios tiene un poder extraordinario que no se ha cortado para bendecir. La Biblia dice que su mano no se ha cortado para bendecir. Y no solamente no se ha cortado para bendecir, tampoco se ha cortado para salvar, no se ha cortado para sanar, no se ha cortado para restaurar. Solamente depende de nosotros que querramos agarrarnos, sostenernos de la mano de Dios, la cual siempre está extendida para socorrernos. Y el salmista, en el salmo que hemos considerado en la mañana de hoy, nos está hablando de esa potencia que hay en la mano del Señor. Dicho en la palabra original, dunamis, poder, porque nadie puede hacer ni lo que hace Dios, ni tampoco puede hacerle frente al Dios que tú y yo servimos. Cuando tú miras la palabra del Señor y ves el capítulo número 3 y verso 29 del libro del profeta Daniel, dice que por lo tanto, decía la palabra del Señor, hablando Nabucodonosor en ese momento: yo decreto, si hay alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros, porque no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Esas son las palabras de un hombre que había creado una estatua, que había amenazado, amedrantado a todo un pueblo, a toda una nación, diciendo que aquel que no se postrara y adorara la estatua que él había levantado, sería echado a un horno de fuego. Pero la Biblia dice que 3 jóvenes hebreos, cuyos nombres eran Sadrach, Mesach y Abednego, aunque eran sus nombres paganos, porque eran los nombres que les pusieron cuando llegaron al cautiverio, sus nombres reales eran Ananías, Misael y Azarías. La Biblia dice que cuando se tocaron todos los instrumentos de música y todo el pueblo cayó de rodillas para adorar la estatua, ellos se mantuvieron de pie. Se les dio otra oportunidad y se les amenazó de que ahora el horno sería calentado 7 veces más y que si ellos no obedecían la orden del rey, serían tirados al horno de fuego. La convicción, la fe, la confianza de aquellos jóvenes era tal que ellos dijeron: el Dios al cual nosotros servimos nos puede librar de tu mano, pero aun si no nos libra, tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Gente que pueda entender el poder de Dios son las que necesita Dios en este tiempo. No gente que lo reconozca porque ha escuchado de Él o porque alguien le contó, porque es bueno.
poder hablar de las experiencias que otros han tenido. Es bueno contar la experiencia que otro haya experimentado, pero mejor es cuando tú y yo podemos tener una experiencia que marque nuestra vida, una experiencia donde podamos reconocer, conocer, experimentar, ser testigos del poder maravilloso de la mano del Señor. Esa mano que nos sostiene, esa mano que nos socorre. Allí estaban aquellos 3 jóvenes hebreos, de la misma manera que había hecho Daniel. Daniel había dicho que él no podía negarse a sí mismo a la hora de buscar al Señor. No podía tomar esa decisión que había puesto el rey bajo engaño, donde había impuesto y había decretado que otra persona, cualquier persona que adorara a otro que no fuera al rey, sería echado en el foso de los leones. Y la Biblia dice que Daniel, sabiendo que el decreto se había escrito, se había firmado, abría constantemente las ventanas a la puerta de la ciudad y allí oraba 3 veces. Porque la gente que sirve al Señor, cuando reconoce el poder de la mano de Dios, no se amedrenta, porque sabemos que esa mano nos puede librar. Daniel estaba consciente que esa mano le podía librar del foso de los leones. Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego, como la gente mejor los puede recordar, estaban conscientes y seguros que la mano poderosa de Dios los podía librar del horno de fuego. Pero dijeron también, volteando la moneda, la otra cara de la moneda, dijeron, pero aún, si Dios no quiere librarnos, tampoco adoraremos. No vamos a cambiar nuestros principios, no vamos a cambiar nuestras convicciones, no vamos a cambiar lo que hemos creído. Bien lo dijeron los discípulos más adelante cuando fueron amenazados por predicar el evangelio, y ellos dijeron, juzguen ustedes qué es lo mejor, obedecer a Dios u obedecer a los hombres. Pero nosotros no dejaremos de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aquí están estos 3 jóvenes demostrando la seguridad de sus convicciones, demostrando en quién ellos habían creído y creyendo que la mano de Dios era poderosa para librarlos, pero también entendiendo que a Dios se le sirve, me libre o no me libre, me guarde o no me guarde, me conteste lo que yo quiera o no me conteste lo que yo quiera. A Dios se le sirve por encima de cualquier circunstancia, porque a Dios se le sirve en agradecimiento. La mano de Dios salvó a los 3 jóvenes hebreos que habían sido arrojados en el fuego. Y allí estaba el rey, viendo un cuarto personaje que caminaba con ellos allí en las llamas de fuego. Y asombrado preguntaba, ¿no fueron 3 los que yo eché? ¿Y por qué veo a 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Es que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquel cuarto personaje era el Hijo de Dios que estaba allí en medio del horno de fuego. La mano poderosa de Dios les había salvado, porque la mano de Dios tiene poder para salvar. La mano de Dios tiene poder para rescatar a todo aquel que se acerque en fe, creyendo delante de su presencia. Dice el profeta Isaías, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Lo que Dios habla, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha dicho, márcalo, ponle el sello. Si salió de la boca de Dios, se va a cumplir, porque Dios es fiel a cada una de sus palabras. Si Dios determina hacer una cosa, Él la va a hacer. Nosotros a veces no lo entendemos. Nosotros a veces no lo comprendemos. Nosotros a veces nos desesperamos. Pero lo que Dios ha determinado hacer, Él lo hará, porque Él es fiel a cada una de sus promesas. Quizás el resultado no sea el que yo quiera. Quizás el resultado no sea el que yo espere. Pero siempre que entendamos que Dios está en el asunto,
y que la mano de Dios es la que está obrando a favor tuyo y a favor mío, aunque no sea el resultado que nosotros esperábamos, lo aprendemos a aceptar. ¿Sabes por qué? Porque entenderemos que Dios siempre sabe lo que tú y yo necesitamos. Cuando miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que en esta palabra poderosa, el profeta Isaías en un momento dado habla la palabra de Dios cuando está diciendo que la palabra que sale de mi boca, hablando de Dios, no volverá a mí vacía. Había profetizado la mano de Dios, y la mano de Dios está sobre tu vida. La mano de Dios está sobre tu familia, está sobre los tuyos. Él es el que tiene cuidado de ti. Él es el que tiene cuidado de los tuyos. Él es tu protector. Él es quien te abraza. Y Él es el Dios que derrama sobre ti su favor, su gracia, su bendición, su misericordia. Números capítulo 11, versos 12 al 15 dice: y Moisés estaba en un punto, lo que está diciendo de manera parafraseada, que Moisés estaba en un punto en su ministerio donde ya quería renunciar, donde ya quería abandonarlo todo. Estaba cansado inclusive de la situación con el pueblo. Pero ¿sabe qué nos presenta estos versos bíblicos? Que por encima del cansancio de Moisés de sobrellevar esa carga del pueblo, por otro lado, estaba el requerimiento, el pedido del pueblo de que le diera de comer. Un pueblo que había sido bendecido por el Señor. Un pueblo que había visto a Dios manifestarse a favor de ellos. Todavía no comprendían que Dios es el que tenía cuidado de ellos. Les había guardado columna de nube, columna de fuego, maná del cielo, cuidado en el desierto. Pero había unos momentos donde se rebelaban en contra del Señor, del hombre de Dios, y se convertían en una carga. Qué difícil es cuando sentimos que estamos abrumados, que estamos cargados, que estamos cansados y pensamos que no tenemos dónde recurrir. Pensamos que todas las puertas se han cerrado. Y en esta mañana yo quiero recordarte que el cielo nunca está cerrado. Que las puertas del cielo siempre están abiertas para ti y para mí. Y que su mano siempre está extendida para socorrerte. Que su mano siempre está extendida para darte fuerzas nuevas. Solamente hay que ir donde Él está. Porque decía el salmista, la mano, la potencia salvadora de su diestra está con nosotros. Está el salmista diciendo en el salmo que he considerado en la mañana de hoy, que mientras otros dependían de sus grandes ejércitos, de su preparación militar, de cuántos carros de caballo tenían, de cuántos hombres con espada, con lanza, con flechas tenían, pero estaba David diciendo, mientras ellos dependen de su milicia, mientras ellos dependen de sus capacidades y su preparación militar, nosotros hemos aprendido a depender en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Dios que en Él tendremos memoria. David está diciendo, el salmista está diciendo en el Salmo número 20 las siguientes palabras. David está diciendo, vamos a recordar, vamos a traer a memoria las veces que Dios nos ha bendecido, las veces que Dios nos ha guardado. Puede venir la carga a nuestra vida, puede venir la carga sobre nosotros. A veces quizás ocupamos alguna posición eclesiástica y sentimos esa carga del trabajo que tenemos que hacer. Pero Dios te está diciendo en esta mañana, en los momentos que te sientas sobrecargado, en los momentos que te sientas abrumado, recuerda, ten de Dios memoria. Ten memoria del nombre de Dios. Ten memoria del Dios que te ha sostenido. Ten memoria del Dios que te ha socorrido. Y no pierdas tu fe. No pierdas tu confianza. No pierdas la visión que debemos mantener. Y es que nuestro camino, nuestro rumbo es hacia adelante. No retrocedemos, caminamos hacia el frente en el nombre de Jesucristo.
Es en esta mañana donde Dios nos está invitando a que tengamos memoria de su nombre. ¿Cuántas veces el salmista en sus salmos no decía, yo me acuerdo? Porque en los momentos donde la vida del salmista era sacudida, él recordaba los momentos de gloria, los momentos de triunfo. Y no es que vivamos de laureles pasados. Estamos hablando de que cuando tenemos de Dios memoria, es para que recordemos que si en un pasado Dios nos ayudó y nos sostuvo, en el presente, no importa lo que estemos experimentando, la mano de Dios continuará con nosotros. La mano de Dios quitará nuestra preocupación. La mano de Dios quitará nuestra carga. Y debemos entender que Él nunca está de brazos cruzados. Que Dios nunca está inerte. Dios siempre está haciendo algo. Dios siempre está trabajando. Pero debemos tenerlo en nuestra memoria. Debemos tenerlo en nuestro pensamiento. Y debemos tener siempre en mente que su diestra es la que nos sostiene. Que su diestra es la que nos mantiene de pie. No podemos olvidar nunca. Y debemos tener siempre en nuestra mente que cuando Dios nos dice algo, Dios lo cumple. Allí estaba David diciendo, en ese capítulo número 20, ellos, hablando de aquellos que dependían de sus capacidades, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos. Y mira qué interesante, que cuando David está diciendo, mas nosotros nos levantamos, David está diciendo que también han habido momentos donde nos podemos caer. Han habido momentos donde podemos desfallecer. Han habido momentos donde nuestras manos se cansan, donde nuestras rodillas se paralizan, donde podemos sentir que nuestra fe se ha acabado, nuestra confianza se ha acabado. Pero está David diciendo, nos podemos caer, sí, pero nos levantamos y estamos de pie. Y volvemos y tomamos actitud de guerra. Volvemos y nos ponemos en actitud de batalla. Volvemos y nos ponemos en el campo de batalla, frente a la adversidad. No para correrle en contra. Vamos de frente a ella. Porque con nosotros está el poderoso. Créelo en esta mañana. Con nosotros está el poderoso. El que te ha prometido y el que cumple. El que hará que cuando haya escasez llegue la provisión. El que hará que cuando pierdas las fuerzas te renuevas como el águila. Recibes fuerzas nuevas como el búfalo. Todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y David está diciéndonos que no podemos olvidar que todo esto lo logramos cuando no olvidamos que es su mano, su diestra, la que nos sostiene, la que nos mantiene de pie. En esta mañana vamos a tomarnos de la mano de Dios. Porque si estamos tomados de la mano de Dios, iremos de victoria en victoria. Iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y podremos expresar las palabras que el apóstol Pablo escribía en la carta a los Efesios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Todo lo que vivamos, lo que Dios nos permita experimentar mientras estamos sostenidos de su mano, es para la gloria de Dios, porque solo Él puede lograr en nuestra vida mucho más de lo que tú y yo podemos pedir. Lindo día, bendiciones en el Señor.